Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues el día de hoy vamos a presentar una iniciativa llamada De Aquí Es, de el IMCINE. Esta iniciativa busca llevar las películas mexicanas a donde fueron filmadas y para eso nos encontramos con varios realizadores que nos prestaron sus películas para poder llevarlas a estos lugares el año pasado. Y la charla de hoy la va a moderar Adriana Casas, quien colabora con nosotros en IMCINE, en el área de festivales, pero también en De Aquí Es y un poco de todo. Muchas gracias, Adriana, por moderar y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Esa es toda mi participación. Me voy a desaparecer un rato, pero pues ojalá les guste la charla a todas y todos. Muchas gracias, Fernanda. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche, con colegas que seguramente nos van a hablar de muchas cuestiones en diferentes ámbitos. Así que empiezo para presentarlos, para que sepamos quiénes estamos dialogando esta noche. Nos acompaña Marcela Arteaga, ella es directora del Guardián de la Memoria, esta película que se hizo en Chihuahua y que también se llevó a presentar en su momento, como decía Fernanda, en De Aquí Es, por allá. También nos acompaña de Laberinto Yo M, nos acompañan su director Sergi Pedro Ross y el productor en línea, Carlos Landín, que estuvo durante todo el rodaje, ya nos hablará en particular, pero él se sumó al rodaje cuando Sergi llegó por ahí y él es parte de la tribu Yaqui, así que tiene también esta mirada para compartirnos. Muchas gracias, Sergi, Carlos, Marcela. Y por último, presento a uno de los codirectores de Bad Hombres, Juan Antonio del Monte, quien nos acompaña para hablar de esta película que está situada en Baja California, pero todas en definitiva, y eso es de lo primero que me gustaría que hablaran, están situadas en esta zona de la frontera. Y creo que eso es parte de lo que las conecta en cuanto a temáticas también, pero también hay una cuestión vibracional de los personajes que ustedes desarrollan en sus películas. Así que empezaría por preguntarles esto, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades que ustedes vieron en estos estados fronterizos y algunos de los temas presentes que se ven en sus películas y que están latentes, ¿no? Desde la migración, la identidad, la marginación, la violencia, el narcotráfico en dos caras, el consumo y el crimen organizado, y ahí citando al abogado de tu película, Marcela, el crimen autorizado. Me gustaría que empecemos por este tema, ¿no? La característica y los temas que ustedes se encontraron en estos estados fronterizos. Marcela, si quieres, iniciamos contigo. Pues yo lo pondría como en otros términos, porque justo lo que, es decir, yo no fui a Chihuahua porque buscando estos temas, pensando que Chihuahua tiene estas características. Más bien llegué a Chihuahua por los personajes y por el abogado. Porque sí creo que no, yo no diría que encontré en Chihuahua crimen autorizado o organizado, marginación, etcétera. Sí la encontré, pues, pero no es que dije, ¿cuál es el lugar en donde hay estas cosas? Vamos a ese lugar. Justo lo que creo que no me gustaría hacer es como estigmatizar un lugar, porque creo que tiene como, pues Chihuahua es muchas cosas. Una de ellas es lo que yo fui a retratar y es porque los personajes de la película pues son de ahí. Lo que sí encontré de cosas puntuales y que creo que no tiene todo el país, digamos, por decirlo de alguna manera, es esta cosa específicamente en Ciudad Juárez y donde yo filmé, que es la frontera, que justo lo que estábamos comentando hace rato es eso, que las ciudades, yo siento que las ciudades que tienen una frontera o las ciudades fronterizas tienen una vibración completamente distinta a las que no lo tienen. Y tienen, eso sí me parece una cosa característica y una cosa muy resaltable y muy, bueno, que a mí me gusta. Siempre me han llamado la atención las fronteras porque me parecen una cosa tan absurda
que llegar a un lugar en donde ves algo que en realidad más bien es como un concepto y después ya lo ves así materializado con una barda o con o con cosas como cuando nosotros filmamos, una parte de lo que hoy es el muro de Trump era una tela de gallinero por donde podías ver perfectamente al otro lado, no muy alta, sí muy vigilada, pero una reja, ni siquiera reja, como algo que dividía muy, muy precario. Y cuando fuimos a presentar la película el año pasado en noviembre, ya eso ya no era así, ya eran unos tubos enormes, todavía se puede ver a través, pero ya no era lo que era antes. Entonces, ver materializado esa cosa que a mí me parece un concepto ridículo, hace una vivencia completamente diferente. Y además también esta cosa de poder ir de un lado al otro, cruzar de un lado al otro, es algo que solo es de las ciudades que están en fronteras, para bien y para mal, ¿no? De eso yo sí, me parece que eso es más como una característica del lugar al que, pues en este caso de Ciudad Juárez, y filmamos en varios pueblos a lo largo de la frontera. No fueron miles de kilómetros, pero digamos que esa sería como la cosa específica. Sergi, Carlos, ¿coinciden con Marcela o qué otras cosas también vieron en cuanto a características fronterizas? Bueno, en nuestro caso creo que realmente el territorio yaqui no está tan pegado a la frontera. Sí está en un estado fronterizo, pero realmente estábamos a muchas horas de una frontera, ¿no? Entonces yo nunca sentí el espacio de frontera como tal mientras filmaba la película. Sí sentí el norte, ¿no? Y sí sentí cosas que veo en las películas de Marcela y también en la de Juan Antonio, ¿no? Sí veo elementos comunes del norte y, bueno, a lo mejor no son los más positivos, ¿no? de la película. Pues veo un territorio devastado, tomado por el narcotráfico, por el crimen organizado y por el autorizado, por los distintos espacios de gobierno aprovechándose de la gente con más debilidades. Creo que eso es un nexo bastante común, tanto a la hora como de obviar a los personajes y de dejarlos de lado a los personajes de nuestras películas, como a la hora de sacarles rédito político, ¿no? Veo ciertos elementos ahí comunes que incluso también me parecen extrapolables al resto del país, ojo, Creo que es algo que está sucediendo en un enorme espacio de la República y sí veo que en este norte que nosotros tres retratamos, pues hay elementos como que se conjugan un poquito más, ¿no? Tal vez, pero pues bueno, veo esas cosas en común, ¿no? Veo droga, veo narco, veo gente que lo pasa mal, sin ningún tipo de papel activo en esto, ¿no? Veo eso, ¿no? En común. Veo historias importantísimas, súper preocupantes y que deben de conocerse, en definitiva, ¿no? Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Tú que vives allí? El micro. La historia de personas que quizá, y lo mencionábamos en algunos momentos, ¿no? Personas que quizá tienen ese sentido de pertenencia hacia el norte, que si bien es cierto, en nuestro caso, acá en Laberinto Yoeme, ya lo mencionaba Sergi, no estamos tan al norte, la tribu yaqui está aproximadamente a 9 horas de la ciudad más cercana, que sería Nogales, que sería la ciudad que está colindante con Estados Unidos, pero que aún así acá se siente, ¿no? Un territorio azotado por el crimen organizado, azotado por problemas de drogas, azotado por problemas de, pues, prácticamente de todo,
y donde básicamente se cuentan las historias de los otros, las historias que normalmente no se cuentan en medios de comunicación, las historias que normalmente no se cuentan a través de videos de internet que por ahí nos podemos encontrar, y que justamente estos tres proyectos tratan de resaltar eso, ¿no? Que además de la gente del norte, existen otros problemas, existen otras personas que quizá no la están pasando muy bien y que el factor que hace que las personas no la estén pasando para nada bien es justamente el mismo. Lo mismo que tiene azotado a las tres películas es lo mismo que tiene azotado prácticamente a todo el norte de la República, ¿no? Y aquí se retrata perfectamente bien eso. Juan Antonio, ¿qué nos cuentas tú? De tu lado, que sí estás más en la frontera tu película, Bad Hombre. Sí, bueno, si esta película se hizo y si tiene un tema específico es porque existe una frontera, es decir, como que el retrato que Rodrigo Ruiz Patterson, que es el otro director de la película, y yo hicimos, tiene que ver con personas que habitan las calles de la ciudad, de una ciudad fronteriza, ¿no? Es decir, y que son personas con experiencia migratoria y que son deportados, que no pueden volver a cruzar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, claro, es un problema esencial e inherentemente fronterizo, ¿no? Es decir, es una temática fronteriza con elementos efectivamente en común con tanto Laberinto y OM y con El Guardián de la Memoria, que tiene que ver con los efectos, ¿no? de una frontera, no cualquier frontera, también eso hay que decirlo, ¿no? Es la frontera México-Estados Unidos, es decir, es una frontera donde se encuentran dos realidades nacionales desiguales, ¿no? Tanto sociales, políticas, culturales, completamente desiguales. No me gusta usar estas palabras, pero es muy fácil decir que es el encuentro del primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Es decir, como realidades disímbolas, disímiles. Y lo que es muy claro, Carlos y Sergi lo decían, esos efectos que tiene ser vecino de Estados Unidos, ¿no? Que desde Porfirio Díaz se decían tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, en la frontera, es decir, si estornuda Estados Unidos, a nosotros nos cae la ola, nos revienta, y en Ciudad de México, es decir, como que esa ola, entonces aquí esos problemas se sienten súper fuerte, ¿no? Y en ese sentido, ese era un dilema que tuvimos Rodrigo y yo a la hora de retratar a estas personas para el documental, para Bad Hombres, porque esta película está filmada en la ciudad de Tijuana, es una ciudad aquí donde yo vivo actualmente, pero en ningún momento decimos que es Tijuana porque un poco queríamos resaltar o queríamos trabajar la idea de que la frontera como un concepto mismo, como la idea de trasunto en la literatura, es decir, como que pues sí, es un lugar con características de lo fronterizo, que bien puede ser Ciudad Juárez, Laredo o cualquier otra de estas ciudades, y un poco la idea era borrar esa situación de Tijuana para no localizar ese problema, para en realidad como decir, bueno, es un problema en la frontera México-Estados Unidos en general, ¿no? Entonces, un poco eso es como trabajamos la idea de lo fronterizo acá en el documental en Bad Hombres. Y entonces ahora lo ligaría un poco a esto de ser y no ser del lugar y filmar una película siendo o no siendo el lugar. Ustedes como documentalistas, en el caso de Sergi y de Marcela, que van a un espacio que son atraídos por las historias, ¿no? Y la temática. En el caso de Carlos, en particular, cómo llega ese agente externo y tú decides sumarte al proyecto, me parece que es algo interesante para que nos cuentes. Y en tu caso, Juan Antonio, es particular, sumado a lo que nos cuentes de Rodrigo también, pero bueno, siendo de Tijuana, viviendo fuera de Tijuana varios años, ¿cómo es contar historias en este punto, no? Y también, si quieren, un poco para no solo contarnos cómo se fueron incorporando y cómo es esta llegada a estos lugares. También cuéntanos un poco cómo fue el descubrimiento del tema y el acercamiento y ganarse la confianza de los personajes, ¿no? Marcela, ¿quieres continuar? Porque yo siempre primero. Sí,
yo digo que es muy bonito llegar a un lugar que no conoces. O sea, tiene como su cosa muy emocionante y muy, pues la verdad es como bonito, pues a mí eso es lo que me pasó. No, para nada iba con una mirada como de, vamos a ver qué encontramos aquí en este lugar tan violento y tan... pero lo que sí siento es que uno llega de fuera con una mirada y que es como lo que decía Sergi, que, bueno, en general el documentalista así es, ¿no? Llega a un lugar que no es el suyo, a menos que estés haciendo algo familiar o personal. Pero me parece que eso es como de lo más satisfactorio. Entonces, yo llegué ahí porque a quien conocía era a Carlos Spector, el abogado, que él en realidad vive en El Paso. Pero bueno, en la frontera, ahí El Paso y Ciudad Juárez es como casi, a veces está del lado derecho, si vas en el freeway a veces está del lado derecho y a veces está del lado izquierdo. Entonces, eso, llegar a ese otro lugar es muy emocionante y empezar a conocer cómo funciona, cómo son las personas. La verdad es que yo siempre me sentí muy bien recibida porque también es como uno llega, ¿no? Con qué mirada o cómo te acercas. Y lo que a mí me pareció me parece muy importante es que efectivamente, como lo que dice Juan Antonio, es que lo que pasa en la frontera, si a Estados Unidos estornuda, llega ahí rapidísimo y ya al resto del país igual y a veces ni siquiera llega. Entonces sí me sorprendió muchísimo que lo que estaba pasando en Chihuahua o en Ciudad Juárez específicamente en este caso, no, en México, en la Ciudad de México, nadie tenía pero ni idea, a pesar de que leemos los periódicos y de que vemos la televisión y los noticieros, pero ni idea de lo que estaba sucediendo ahí. Y no solamente ni idea de lo que está sucediendo ahí, sino que tampoco ni idea de cómo son las personas que viven ahí. Porque sí hay una cosa diferente y es un poco esta cosa del norte que a mí me parece fascinante, y que es el mismo país, pero es un país súper diferente y es un país que yo creo que en eso radica su riqueza y su belleza, en esta cosa tan diferente, pero también tan parecida. Entonces fue ir conociendo a las personas, que la verdad es que yo las fui conociendo también en unas circunstancias bastante no placenteras, porque las historias que vivieron todos son devastadoras, una detrás de la otra, y no hay una peor o una mejor. De hecho, parte de la problemática a la hora de estar editando la película era cuál historia es, cuál dejo y cuál saco, porque cuál es peor, ¿qué es peor? ¿Que te maten a un hijo o que te maten a tu mamá? Entonces, pero entonces, bueno, eso ya es como otra cosa, ¿no? Pero sí siento que lo que me parece muy importante es esta cosa y hablando específicamente de Ciudad Juárez, es cómo no sabemos y no conocemos y no logramos llegar a comprender qué es lo que está sucediendo más allá de la burbuja en la que vivimos. Y por eso me parece que todas estas películas son muy importantes y también es muy importante que las personas del lugar las vean y como que llegue a ellas
y no se queden en donde las filmamos, digo, no se queden de donde somos nosotros sin llegar hasta ese lugar. Y bueno, ya a todos lados, ¿no? Juan Antonio, adelante. Sí, en el caso de Bad Hombres, Bad Hombres surge como un proyecto o emerge, más me gusta pensar que emerge como un proyecto paralelo a una investigación etnográfica que yo hice. Yo soy etnógrafo antes que documental. Digo, he hecho documental y tengo varios años ya ahí metido en esto, pero yo hice mi investigación doctoral sobre gente deportada que vive en la calle en Tijuana, a partir de este método que es estar ahí, ¿no? Como la etnografía, y a partir de estar yendo diario, se nos ocurrió la idea con Rodrigo de por qué no utilizar, como yo utilizaba de todas herramientas audiovisuales y ya había establecido confianza ahí con Manitas, con Don Ángel, con las personas con las que salen en el documental, ¿por qué no metíamos equipo de filmación? Y ahí tuvimos que tomar una serie de decisiones que al final impactan pues en la narrativa del documental, como qué tipo de equipo se mete a un espacio como ese, por ejemplo, ¿no? Yo todos los días, desde el día 1 que me metí allí en 2015, llevaba una cámara fotográfica de lente intercambiable, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue buscar una cámara portátil que nos diera suficiente definición como para meter allí, pero que no fuera muy aparatoso tampoco para, digamos, es el clásico dilema que el antropólogo ha tenido cuando va a eso que decía Carlos, ¿no? A retratar al otro, ¿no? Es decir, entonces, pero lo que siempre decimos Rodrigo y yo, Rodrigo sí es de formación cineasta, ¿no? Es decir, él sabe narrar, y lo que decimos él y yo, que fue un muy buen match, que alguien con habilidades como antropológicas, que sabe establecer confianza con la gente local, que ya tiene como 2 años, ya tenía yo metido ahí 2 años con estas personas, pues se juntara con un cineasta como él, que sabe contar, que tiene las habilidades técnicas para saber dónde poner una cámara, dónde seguirla poniendo, dónde cortar, es decir, prefigurar, por ejemplo, un montaje y la edición. Entonces, más o menos así fue que establecimos como la relación con estas personas, y algo que nos pareció súper bonito y que nos parece como pues sí, como un logro, es que nadie pajarea, ¿no? Como se le dice, ¿no? Nadie voltea a ver a la cámara, porque logramos de alguna forma hacer a Erika, a Manitas, a Don Ángel, a ser los colaboradores del documental, porque todo lo que sucede en el documental es algo que ellos nos dijeron que hacían, ¿no? O que, es decir, como si se iba a bañar, Manitas, vengan, me voy a bañar, te acompañamos a bañarte, ¿no? Si se iba, y él de alguna manera eran colaboradores del propio documental, y como que no estábamos filmando nada que no quisieran ellos que se filmara, ¿no? O incluso alguno de ellos, obviamente material que no sale en el documental, que nos dijo, no, yo ya de plano no quiero salir porque yo... Entonces, más o menos así, es decir, como que sí hubo una relación muy profunda con los personajes, como que sí quisimos entenderlos como personas activas que tienen capacidad de decidir sobre lo que se va a proyectar en el documental. Y en ese sentido, retomo que, bueno, lo que nos une aquí en esta charla es la idea de aquí es la película, ¿no? Este programa que se trató de proyectar la película en el lugar donde es. Entonces nosotros la proyectamos, no pudimos proyectarla ahí en el espacio porque llovió un montón ese día y fue un caos ese día, y tuvimos que moverla a un albergue que se llama Espacio Migrante, ahí muy cerca, de unas chicas superpoderosas en Tijuana que sostienen maravillosamente este lugar, y nos ofrecieron este espacio, y fueron, ¿no? Estas personas a observarlo, y todo lo que nos dijeron fue que se sentían como sumamente representadas con esto, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que eso tiene que ver con el vínculo de confianza que logramos establecer al respecto, ¿no? Carlos, Sergi, ustedes que tienen las dos miradas de el que llega y el que también participa, ¿qué nos cuentan al respecto? Yo me voy a someter aquí a juicio frente a Carlos, a ver si digo la verdad o no.
que para empezar estoy sumamente de acuerdo con lo que dice Marcelo y lo que dice Juan. Creo que hay ciertas maneras de hacer las cosas y hay que buscar pues hacerlas lo mejor posible, ¿no? Una de mis estrategias para acceder a la intimidad de la tribu yaqui, ¿no? Que era como uno de mis máximos deseos personales y cinematográficos, pero sobre todo personales también, fue algo tan sencillo como todo el tiempo decir la verdad y tratar de decir el mínimo de pendejadas posibles, ¿no? Es decir, yo nunca les intenté vender que íbamos a hacer algo increíble, ni espectacular, ni mágico, ni que les iba a ayudar, ni que iba a resolver los problemas, como entiendo que lamentablemente les suele suceder mucho, ¿no? Entiendo que por su condición de indígenas, de pueblos originarios, en un país donde hay pues muchísimo paternalismo de cara al que pues vive en estas condiciones. Lamentablemente, los pueblos originarios en México no conozco a casi ninguno que viva en condiciones ni siquiera decentes en la mayoría de los casos. Y al encontrarte todo esto, pues básicamente yo lo único que quise hacer fue decirles, me he dado cuenta de que está sucediendo esto acá, sí está sucediendo, no está sucediendo, contrastarlo con ellos y llegar a puntos comunes, ¿no? Colocándome en un espacio de aprendizaje por mi parte, todo el tiempo diciéndoles lo que yo quiero hacer es una película así y así y así, por esto y por esto, y todo el tiempo pidiendo permiso, ¿no? Porque realmente la entrada en la tribu yaqui, pues los que se dedican a la antropología y a los estudios de historia, bueno, yo soy historiador de formación también, ¿no? Pero se comenta que siempre es muy compleja, ¿no? Que llega a ser muy difícil, que es inaccesible, que son espacios culturales realmente muy cerrados, ¿no? Y es cierto, realmente la tribu yaqui es un espacio cultural, político, identitario, espiritual, que es muy cerrado para el que proviene del exterior, ¿no? Y tiene un sentido muy simple, que es la autoprotección, el autocuidado, ¿no? Por parte de la tribu yaqui, ¿no? Entonces, siempre tratamos, tanto yo como todo mi equipo, de ser muy respetuosos con eso. Donde se decía, por aquí no, pues ok, pues por ahí no. Pues será por otro lugar, ¿no? Y será otra cosa. Y cuando nos invitaban a ir a un lugar, pues íbamos, ¿no? Y cuando nos decían o nos daban a entender o no nos facilitaban un espacio, pues entendíamos que ese espacio pues no era susceptible de ser filmado, ¿no? Y luego la verdad es que tenían bastante razón, porque todo aquello que no fue filmado realmente no merecía la pena entrar en la narrativa, ¿no? Y incluso hay muchas partes de la película donde en la narrativa se plantean también ciertos huecos, ¿no? Ciertos agujeros, ciertas cosas que no se explican y que no se deben de explicar o que no son necesarias explicar, ¿no? Con tal de mantener pues también estos secretos con los que ellos operan. Entonces, básicamente, yo traté de ser también honesto y formal con lo que yo iba a hacer, ¿no? De alguna manera, no sé si... Ahora Carlos nos dirá, ¿no? ¿Está mintiendo? O sí es cierto. Pero prende el micro, Carlos, porque si no. A ver. Va, ahí está. Se prendió solo. Realmente el tema acá, hay que entrar un poquito en contexto, ¿no? De lo que es la tribu yaqui. La tribu yaqui o el territorio yaqui no es llegar a un solo lugar. O sea, el territorio yaqui es enorme. El territorio yaqui está dividido en 8 pueblos. Cada pueblo es autónomo, ¿no? Por así decirlo. Sergi no se podía centrar a filmar en un solo pueblo nada más, porque cada pueblo tenía algo que aportar. Entonces, para moverse entre cada pueblo, se tenía que enfrentar a una autoridad tradicional súper hermética, una autoridad tradicional que no tomaba sus decisiones en castellano, ¿no? Y que tanto el equipo de producción como la gente que estaba ahí se estaban enfrentando a un idioma que ni conocían, ¿no? Y que ni siquiera sabían de lo que estaban hablando. Y al final de cuentas, la gente de la tribu yaqui accede a colaborar en Laberinto Yoeme, ¿no? Que en cierto punto fue algo demasiado extraño, ¿no? Porque alguien con la pinta de Sergi, yo creo que igual y tampoco no le das
todo el permiso, ¿no? El acceso posible, pero al final de cuentas lo lograron y es básicamente esto, ¿no? Sabíamos, y nosotros como personas que vivimos acá en territorio yaqui, sabemos y siempre supimos que existía un problema de drogadicción, un problema de alcoholismo, un problema de machismo, un problema de analfabetismo también en muchos casos, pero que es tan normal esto acá que incluso nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Sabíamos que existía el problema, pero lo minimizábamos. Entonces llega este historiador, llega Sergi queriendo contar la historia de los yaquis, la historia de lo que se ve desde el exterior, de lo que está pasando en la misma tribu yaqui, y es un momento, yo creo, de despertar de la misma gente, ¿no? Que dice, ok, o sea, realmente tenemos un problema, ¿qué podemos hacer o de qué forma lo podemos retratar? Es básicamente la manera en la que la tribu yaqui accedió a colaborar en el laberinto Yoeme, ¿no? Porque sobre todo en las épocas de filmación se estaba pasando por un proceso durísimo dentro de la tribu. Entonces llega Sergi con todo el equipo, se arma bien el plan, se arma bien la estrategia para que, además de retratar el problema con el que se venía arrastrando dentro de la tribu desde hace ya decenas y decenas de años, cae de manera perfecta cuando la tribu está pasando por un problema crucial, como es el problema del agua, ¿no? Que es un problema que, si bien es cierto, siempre ha existido. En ese momento, cuando se filmó Laberinto Yoeme, estaba en la cúspide, ¿no? del problema. Entonces, yo creo que se logró el objetivo, se trató de contar esa historia desde la manera tradicional, como lo hacen los yaquis, en la forma oral en la que cuentan sus historias, y también en la forma visual, ¿no? De la manera visual, el ver realmente las problemáticas que existen dentro de la tribu. Y les digo, se logró el objetivo, y Sergi, aquí sí, le puedo aplaudir, lo hizo bastante bien, y la verdad, gracias por todo, gracias por todo esto. Pues ya tuvimos hasta un juicio en vivo de participantes de las películas, pero claro, era muy interesante ver estos dos lados de la moneda. Y ahora enfocarnos tal vez en algo que ya nos adelantó Juan Antonio, que es la recepción de las películas en las comunidades, lo que el programa Aquí Es se propone y que ya ustedes vivieron el año pasado, a finales de año. En el caso de El Guardián de la Memoria, Marcela se exhibió en la reja fronteriza y de fondo estaba el abogado, ya nos contarás, voy a dar contexto de cómo se exhibió cada una de ellas. En el caso de Bad Hombres, como ya nos dijiste, Juan Antonio, ustedes la querían exhibir en el lugar, por cuestiones climáticas no se pudo, pero la exhibieron en este centro migrante, que también creo que fue algo sumamente simbólico para la película. Y en el caso del Laberinto Yoeme, pues se presentó en 4 comunidades yaquis, entendiendo, como decías, Carlos, que la comunidad yaqui es muy grande y son muchas los territorios que tienen, ¿no? Entonces, creo que era importante presentarlo en varios lados. Así que, ¿qué nos pueden contar sobre esta experiencia en particular de Aquí Es y sobre la recepción específica, ¿no?, de todas las comunidades locales a las que llegó? Y después, si quieren prolongarlo un poco más, a la recepción ya general de la película y el recorrido. Pues voy primero otra vez. Nosotros proyectamos la película, ese fue como lo que yo quería desde el principio, y era proyectar la película en el muro. No sobre el muro, porque proyectar sobre el muro no es un muro, pero sí ahí. Y nosotros estábamos del lado mexicano y los personajes estaban del lado de Estados Unidos. Y fue completamente a propósito, porque justamente parte del drama es que ellos no pueden regresar a México. Y es que pueden ver México desde donde están, pero no pueden cruzar México, no pueden volver a México. Y eso hace un exilio muy dramático, porque no es lo mismo estar exiliado donde no puedes ver, desde donde no puedes ver tu casa, que estar exiliado ahí. O sea, tú cruzas la mano y tocas tierra mexicana. Y ese era como esa era la idea, proyectarlo de esa manera, en donde ellos tuvieran que estar en Estados Unidos y ni siquiera pudieran pasar a México a ver
su película. La ausencia de ellos era como toda la idea. Suena como crudo y cruel, pero es que es crudo y cruel. Para ellos así es. Y eso por un lado, eso de parte de ellos. Y del lado mexicano, pues vinieron gente de muchas organizaciones, gente que buscan sus desaparecidos, gente de derechos humanos. Vino mucha gente que está como familiarizada con el tema de lo que Carlos llama el crimen autorizado y no crimen organizado. Entonces, esa era como la idea, hacerlo así y tener presente la ausencia de los personajes de la película y la ausencia de todos los que ya no están en vida y que ya no están en México, y además no pueden volver. Y los que vuelven los devuelven deportados mientras están haciendo su juicio de asilo político, y entonces los devuelven de todas maneras. Es lo que le sucede a los exiliados. Yo cuando empecé a hacer la película, a alguien le dije, sí, estoy haciendo una película sobre esto, y son mexicanos que piden asilo político en Estados Unidos. Y me dijeron, ¿asilo político? México pide asilo, o sea, mexicanos que piden asilo político. Si aquí no pasa nada, aquí no hay ni una guerra de nada, ni una guerra civil, ni una dictadura, ni nada de nada. Pues efectivamente. Y sí, veladamente, cómo funciona. Es así, una cosa como, es una guerra civil. Yo sí creo que es una guerra civil porque son mexicanos matando a mexicanos y mexicanos autorizando que se mate a otros mexicanos. Entonces, teniendo esto en mente, fue que decidí hacer así la proyección de la película ya. Y la verdad es que fue recibida muy bien. Me acuerdo, quien más me tocó el corazón fue el chavo que estaba encargado del proyector para proyectar la película. Estaba, pero así, al borde de las lágrimas de qué bueno que hicieron esta película, porque qué bueno, porque eso que sucede en la película es lo que aquí vivimos y así es exactamente así. Entonces, como que esa mirada de alguien que no se dedica a derechos humanos y que no está como siempre muy al tanto y sumergido en toda esta temática, me pareció como el mejor termómetro, porque es alguien que pues, su trabajo era prender y enchufar el proyector. Entonces, yo me parece que esto que está haciendo, el programa de Aquí me parece muy atinado y algo que no había sucedido. Y yo sí creo que en el caso del Guardián de la Memoria fue muy bueno para proyectarla allá. Y luego, fuera de ahí, lo que sucedió, lo que ha sucedido con esta película es que a los diferentes lugares a los que he ido me topo con gente que se me acerca al final y me dice, yo soy de Oaxaca, en Oaxaca pasa exactamente lo mismo. Soy de Veracruz, en Veracruz pasa exactamente lo mismo. Entonces, un poco en eso que decía Sergi, que no es solo de frontera y no es solo aquí o allá, es a lo largo de todo el país. Bueno, eso. Gracias, Marcela. Sergi, adelante. Es que, bueno, tienes mucha razón, Marcela, y de alguna manera creo que los que hacemos documental lo hacemos por algo más que por gusto, ¿no? Creo que hay una necesidad intrínseca en contar ciertas cosas que están sucediendo y en utilizar esas narrativas para tratar de mover algunas piezas en este rompecabezas, ¿no? Yo sí creo, y lo he comentado mucho con otros compañeros, que en México se vive una guerra civil no declarada, ¿no? Porque declarar una guerra civil implica
ocupar todo un tipo de legislación y implica que otros países también pueden acercarse a poner el ojo, ¿no? Y sin embargo acá lo que está sucediendo es eso, ¿no? Son mexicanos matando mexicanos con armas de otros países, pero al final pues todo se queda en esta casa, ¿no? Entonces, sí es bien importante que estas películas lleguen a su público primario, ¿no? Que es ese lugar donde se filmaron las historias, ¿no? Que si bien son extrapolables a toda la República, pues es muy importante que la gente que ha participado en ella, y me refiero a los pueblos y comunidades, ¿no? No solo a los personajes que han participado en las películas, se puedan reconocer y puedan utilizar la película a modo de conveniencia de ellos, ¿no? La experiencia de Laberinto Yoeme fue, para mi gusto, una de las mejores cosas que me han sucedido en la vida, ¿no? Llegar a territorio yaqui, donde durante 5 años les estuve prometiendo que yo estaba haciendo una película y que me ayudaran porque la historia que estábamos contando era importantísima y que eso no solo les sucedía a ellos, sino que les sucedía a muchas más personas y que no deberían de sentirse tan solos porque realmente era un problema pues mucho más compartido con otras personas. Pues de repente llegaba allí con la película materializada, con una pantalla gigante de 9 metros de ancho por 5 de alto, una cosa descomunal, ¿no? Con 500 sillas, que a mí me parecían demasiadas sillas, y resultó que eran pocas sillas, ¿no? Porque hicimos 4 proyecciones y había gente de pie en todas las proyecciones, la gente venía pues con sus motocicletas, bicicletas, camionetas, trocas, caballos, lo que fuera, ¿no? A ver la película, las primeras filas repletas de niños, ¿no? Y bueno, pues creo que fue muy importante poder ofrecerles el resultado y, sobre todo, platicar después, porque después de todas las proyecciones, pues hubo micro abierto, ¿no? Y ellos hablaron entre ellos, más allá de mi figura como director o mensajero de la película, ¿no? Donde en cada pueblo empezaron a interpelarse y a decirse, debemos de resolver esto, o este problema sigue estando acá, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer mañana cuando Sergi se largue y nosotros nos quedamos en esta realidad? ¿Qué sucede, no? Entonces, cuando nos comentaron del programa, bueno, a mí los ojos se me abrieron, ¿no? Como dibujo animado, y luego les comenté, pues yo a la tribu yaqui no puedo ir solo a un lugar, porque son 8 pueblos, ¿no? De hecho, al final pudieron ser 4. A mí me hubiera encantado estar una semana de gira, ¿no? Como los Rolling Stones, ahí poniendo la película en todos los pueblos, pero claro, por cuestiones logísticas no era posible, ¿no? Entonces elegimos como los núcleos poblacionales más grandes, ¿no? Donde había también mayor participación de gente en la película, aunque de alguna manera los 8 pueblos se ven representados, ¿no? Y bueno, y robamos la comprensión del resto de pueblos y autoridades porque hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Y en esos pueblos sí se vio una representación enorme, ¿no? Recuerdo el último día en Potam había casi 2.000 personas, ¿no? Me parece algo espectacular, y el debate que se armó después, ¿no? Y toda la conversación que se genera alrededor de la película me ha parecido siempre algo como muy interesante, ¿no? Más allá de que sea mi película, creo que es un tema que es importante que sea retratado. Y luego, para seguir un poco con lo que dice Marcela, el termómetro de verla en otros lugares, ¿no? En otros espacios, como en la Ciudad de México, etcétera, es exactamente lo mismo. Yo soy de una comunidad de tal lugar y me siento absolutamente representado por tu película. Yo soy de tal pueblo y eso que sucede está pasando exactamente igual. Y sucede porque yo soy del Mediterráneo, yo nací en Valencia y aquí pasa exactamente igual. Cuando hay ligero movimiento político, bueno, aquí el tema del nacionalismo es lo que más ha estado en boga últimamente, pero también se pelean derechos sociales y un largo etcétera, porque aunque aquí haya primer mundo, también en ese primer mundo hay gente de primera y gente de tercera también.
cuando hay movimiento político, lo primero que aparece siempre es droga, allá donde haya movimiento político, en los barrios obreros, en cualquier lado. Y lo siguiente que aparece son represiones identitarias y de todo tipo, ¿no? Entonces, realmente es una historia donde yo tomé a la tribu yaqui por ciertas particularidades, porque los conocí, porque me parecieron interesantísimos, pero es una historia que está sucediendo a lo largo y ancho tanto de México como del planeta. Carlos, ¿cómo fue también ser parte ya después de haber estado en la película, que se viera estando en estas comunidades y que tú seas parte de ellas? Claro, ¿no? Hay que decir una cosa. Sergi se va de regreso a la Ciudad de México. Yo me quedo acá en Sonora. Y pasan los años y la gente lo único que me pregunta cuando me ve en la calle es, oye, ¿y el de la película, no? ¿Y la película que andaban haciendo, en qué momento va a regresar o dónde la podemos ver o qué es lo que va a pasar, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo que se tenía con las proyecciones se logró. El primer día los nervios, ¿no? A flor de piel, ahí con las 500 sillas acomodadas, con la pantalla enorme también. La primera proyección fue en un pueblo de acá que se llama Loma de Guamúchil. Es el pueblo que está más cerca, por así decirlo, a una ciudad, que es Ciudad Obregón. Gente de Ciudad Obregón acudió a ver la película Loma de Guamúchil. Al final de cuentas, como mencionaba Sergi, ¿no? Las sillas no fueron suficientes, hubo más de 500 personas, hubo comentarios también de las personas. Al principio, Sergi, lo notaste también, que se paran las autoridades, ¿no? De la tribu yaqui al frente y le piden permiso al pueblo que estaba sentado en esas sillas para ver si se podía proyectar o no la película. Al final de cuentas, la gente toma la decisión y le dice, sí la queremos ver, sí la pueden proyectar. Y es básicamente como el pueblo ha hablado, ¿no? Prende el proyector, vamos a ver la película. Entonces, son ciertas particularidades que se tiene acá con la tribu yaqui. Lo que pasó en Bicam Pueblo también fue algo espectacular, ¿no? Cerca de 1,500 personas viendo la película. Lo que pasó en Bicam también fue lo mismo. En Potam, ya lo mencionaba Sergi. Entonces, yo creo que se cumplieron muchos aspectos acá con la proyección de Laberinto Yoeme. Sí, la satisfacción de los personajes de verse en la película, pero también un tanto educacional, ¿no? Saber realmente que se estaba pasando por un problema demasiado cañón acá en los pueblos y que quizá nuestros mayores, las personas mayores de nosotros acá en la tribu, sabían y conocían de ese tema, pero los más jóvenes no. Entonces, al momento en el que los jóvenes ven esta película, pues se sienten identificados y dicen, ok, tenemos un problema, hay que empezar a trabajar en ello. Entonces, esta proyección, sinceramente, ayudó demasiado para ese, y me gusta llamarlo así, para ese despertar de la tribu yaqui. Parte de supongo, la misión que tenían y que todos pueden coincidir con eso. ¿Y cómo fue en su caso? Juan Antonio, nos contaste un poquito, pero cuéntanos un poco más ya de la producción en sí también. Sí, y concuerdo con todo lo que dice tanto Sergi, Carlos y Marcela, y creo que, bueno, el éxito es de 2,000 personas en una proyección, es brutal. En nuestro caso, la proyección de Aquí es la película, a mí y Rodrigo lo comentábamos, que nos parecía la proyección más bella que tuvimos porque estaban ellos, ¿no? Estaban estas personas viéndolo, y me han preguntado, yo me muevo mucho por el mundo académico, y una connotada investigadora que vive en Guadalajara vio esta película y me preguntó, no, bueno, ¿y qué cambio, qué lograste, no? ¿Cuál es el compromiso ético-político ahí? Y supongo que Carlos, Sergi, Marcela y todos los que nos dedicamos a esto, pues queremos cambiar el mundo así, ¿no? Con un documental. A veces también hay que entender que los alcances de esto son, pues, locales, ¿no? Y a veces de locales son muy particulares. Y entonces esto sucedió también, de que ellos tomaron la palabra después de la proyección, y tengo muy presentes dos anécdotas que contó, y no voy a spoilear la película para que la vean en Filmin Latino ahora que va a estar ahí, pero Erika, la chica del documental, dice algo, le cuenta algo a su madre, ¿no?
y en la proyección nos enteramos que su madre ya no está, que su madre falleció, y ella lo que dijo en el documental es, bueno, perdón, en la presentación, es, ahí está retratado lo que me hubiera gustado decirle a mi madre como en vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, por lo menos un cambio a nivel personal hay ahí, ¿no? Y don Ángel, otro de los que aparecen acá en el documental, él dijo que, bueno, ustedes pueden ver que pues, nosotros hemos cometido muchos errores en nuestras vidas y a lo mejor vivimos de una manera que no les gusta a ustedes, pero algo que sí pueden notar es que no nos metemos con nadie, ¿no? Y entonces él empezó a decir que en realidad todo el mundo se mete con ellos, ¿no? Son víctimas todo el día, todos los días de procesos de discriminación, de violencia, los propios policías, y eso hay que decirlo, es lo que es, ¿no? Los policías los maltratan, los levantan, los golpean, les quitan las pocas pertenencias que tienen, ¿no? Entonces, como que él decía, si esto puede servir para que vean que aún a pesar en nuestros errores de vida, ¿no? No estamos intentando molestar a nadie con nuestra presencia aquí en la ciudad, bueno, que sirva, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, de lo que rescatamos, esas dos anécdotas que se rescatan, pues sí, de la proyección ahí en Espacio Migrante, que además fue un público muy heterogéneo, había desde obviamente familiares míos, amigos míos y de Rodrigo, hasta como mundo académico, mundo del arte en Tijuana, que es como muy activo. Había gente de cine haciendo cosas en Tijuana que lograron a ir a ver la película. Había de los migrantes hondureños y centroamericanos de la caravana migrante albergados en ese espacio también estaban. Es decir, era muy heterogéneo el público y por lo mismo fue muy enriquecedora ahí la plática posterior, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo dejaría, sí. Y ahondando un poco esto, ya los cuatro coincidieron en el tema de que la proyección de Aquí es, en el lugar, con la comunidad, fue importante. Me gustaría que comentáramos sobre, por un lado, el tema de la comunidad, cómo se genera en sus películas, ¿no? Tal vez en el caso de Laberinto y OM, la comunidad es el centro primero de la película y está de forma más explícita. También el caso de Juan Antonio, pues termina construyéndose una familia, ¿no? Con base no a cuestiones de identidad, sino a que cuestiones de compartir esos territorios. Y en el caso de El Guardián de la Memoria, Marcela, pues también, ¿no? En el exilio termina construyéndose una comunidad. Me gustaría que habláramos del sentido de comunidad y agregar el tema de la comunidad también en la descentralización del cine, ¿no? Ya hablaron que se viera en esos lugares era sumamente importante, que del programa de Aquí es sirvió para que tuvieran las proyecciones tal vez más emocionantes del documental. Cómo también eso puede impactar en la descentralización del cine, tanto en la producción, en este caso, como en después su distribución, ¿no? Y que se vea en los territorios de donde se hizo la película, pero que se vea en los territorios al otro lado del país. Sería eso un poco, ya para entrar en debates, en preguntas, en filosofar sobre estos temas. ¿Puedo? Sí, Sergi, te escuchamos. Voy a empezar yo para que no empiece Marcela todo el rato, que si no. A ver, en Laberinto y OM es que el tema de la comunidad es fundamental y es central, porque la tribu yaqui solo funciona y solo puede medrar o ir hacia adelante o existir si es en colectivo, ¿no? Entonces, el concepto de la colectividad a mí me fascina, ¿no? Porque acá en el Mediterráneo, donde nací y crecí, hasta que a los 22 migré a México y me establecí, espero que para siempre, ¿no? Lo colectivo también es muy importante, es fundamental, ¿no? Yo considero que el individuo por sí mismo no es capaz de nada, que todo lo podemos en colectividad, ¿no? Entonces, también a nivel narrativo y dentro del espacio del cine documental estamos muy acostumbrados a seguir el drama de un personaje, ¿no? Agarrar el personaje tal, irnos con él y vivir con él, emocionarnos con él, todo esto, ¿no? Entonces, yo quería absolutamente lo opuesto y quería ser tan radical en este planteamiento que filmé a casi 200 personas. De tal manera que hubo personas con las que solo estuvimos una mañana.
¿no? Personas a las que yo conocía de tiempo antes, en la fase de investigación, en la escritura de guión, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ya llegábamos a filmar lo que teníamos que filmar, o personas con las que repetíamos, o personas que no conocíamos de nada y de repente alguien nos decía, oye, ¿por qué no vas a ver a tal persona? Ah, claro, por supuesto. Y agarrábamos sin saber exactamente qué nos íbamos a encontrar y nos acercábamos y descubríamos mundos fantásticos y maravillosos, ¿no? Que forman parte del documental. Luego hay otra cosa que a mí tampoco me interesaba en absoluto, que era contarle al mundo, la tribu yaqui es esto y yo te lo voy a explicar, ¿no? Como yo soy un hombre súper blanco que lo sabe todo, pues vengo y te explico qué es la tribu yaqui. Yo no quería en absoluto eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que buscábamos era que la cámara fuera un dispositivo facilitador para que la tribu yaqui se expresara de manera multiforme, ¿no? Y en esa expresión de pinceladas, ¿no? Un poco cada quien fuera aportando pequeños puntos que nos fueran conformando un mapa inconcluso, entretejido, no necesariamente lineal, y entonces todo esto nos ayudaba a crear también a un personaje colectivo, ¿no? A crear el personaje de la tribu yaqui. Y ese personaje sí tenía un hilo narrativo, ¿no? Si cuando vean la película, pues van a ver como de repente llegas a enamorarte de un personaje y cuando ya estás con él, se acabó, no va a salir más y no hay ningún tipo de explicación, porque así es un poco la vida, ¿no? Y así es un poco como se construye una comunidad. Luego sucede también en la tribu yaqui todas las decisiones, como dijo Carlos, se toman en grupo. No hay una autoridad que dice, bueno, pues las cosas van a ser así porque lo digo yo que soy la autoridad. Eso no existe. Existe una autoridad que respeta a su pueblo y que tiene que mirarlo constantemente y tiene que pedirle permiso constantemente. Entonces tratamos de retratar esto también, ¿no? Tratamos que la forma, tanto la forma narrativa como el dispositivo de filmación de la película fuera un poco encaminado a esto, ¿no? De tal manera que pusiéramos el sentido de la comunidad y de lo común, de lo colectivo, por encima de aquello individual, ¿no? Ese es un poco como mi mensaje que yo quería dejar planteado en la película y que fue maravilloso que fuera con la tribu yaqui porque ellos son así también, ¿no? Y nos enseñaron eso constantemente, ¿no? Creo que ese fue de los puntos que yo más busqué en la película, ¿no? Recuerdo cuando hacía los focus group y me decían, es que no hay un personaje al que seguir. Y yo decía, bueno, pues maravilloso. Es que me pierdo, pues genial, ¿no? Piérdete en ese mar de circunstancias, de complejidades y sal de la sala con más preguntas que respuestas, ¿no? Queríamos un poco generar esa cosa. ¿Quién quiere agregar a esto del sentido de comunidad y también la llegada, ¿no? En diferentes territorios de la película, cualquiera de los dos. Carlos y después Juan Antonio, gracias. Sí, claro, no, para complementar un poco también lo que dice Sergi, ¿no? La llegada de esa persona, ¿no? Súper blanca, así, la única persona que resaltaba entre toda la tribu yaqui, lógicamente sería el tipo al que se le iba a seguir durante todos los meses y todas las semanas de filmación. Y todos los ojos, todas las miradas de la gente de la tribu yaqui estaban puestas sobre la gente que estábamos con esa persona muy blanca y que de alguna forma trataba de contar una historia, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por dónde se estaba moviendo? ¿Cuál era la intención de esta persona? Al final se pudo retratar la situación de la tribu yaqui, que es cultura, es arte, es historia, es medicina, es deporte, es prácticamente todo. El hecho y el sentido de que en Laberinto Yoeme no se le haya dado la participación o el seguimiento como tal a un solo personaje, la verdad es que eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque sería para nosotros un descaro quedarnos con un solo personaje, porque la situación no es así acá, pues, o sea, la situación acá es una colectividad en la que todos tienen voz, una colectividad en la que todos tienen voto y que al final de cuentas entre todos empujamos para llegar a un solo objetivo, ¿no?
Antes de culminar, quiero hacer una mención, así súper breve. En la película sale o aparece un personaje, Luis Coronado, es uno de los danzantes que aparece dentro de la película. Desgraciadamente, hace algunas semanas falleció. Y la verdad, nuestros respetos para toda la familia y sobre todo, pues el reconocimiento para él, que en vida siempre estuvo súper dispuesto a colaborar con nosotros y que pues ahí queda su legado, ¿no? Retratado en Laberinto Y.M., la verdad. Un saludo para toda la familia, nuestros respetos y un abrazo fuerte para todos ellos. Extendemos el saludo y qué bueno que pudiste aprovechar este espacio, Carlos. Juan Antonio, ¿qué nos quieres comentar sobre el tema de la comunidad? Sí, igual extiendo el saludo porque acabo de ver también tu comentario, impacta saber la noticia. A mí me pone en un predicamento fuerte cuando se trata de hablar del tema de comunidad, no solo porque en ciencias sociales nos hemos caracterizado por pensar el término comunidad y complejizarlo y bla, 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 sino porque el grupo de deportados que habitan la calle, los vínculos que se generan al interior de esos espacios no son necesariamente comunitarios en términos antropológicos, ¿no? En estricto sentido. Pero sí hay algo que destaca mucho y que en el Bad Hombres se puede ahí como medio observar, que tiene que ver con los procesos como de cuidado que hay entre ellos, ¿no? Es decir, como que se hacen redes de solidaridad porque son personas que llegan, retornan solitarios con un proyecto de vida roto en Estados Unidos sin nada que hacer en México por la violencia desolada en el país, ¿no? Entonces, es decir, como que llegan a ser conscientes que no tienen otra opción más que cuidarse entre sí, y a veces eso puede ser también un proceso sumamente complejo, ¿no? Donde involucran violencias, donde se reproducen machismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor un último punto ya para también ir cerrando, tendría que ver con que los procesos de vida de estas personas son muchas veces, o más bien la mayoría de los casos, son invisibles, son invisibilizados, yo les llamo como los grandes olvidados. O sea, en la pandemia, por ejemplo, ahorita nadie está pensando en qué hacen ahorita los habitantes de calle, por ejemplo, los migrantes, son gente que no se pueden quedar en casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si documentar, y esta es una acción que todo documentalista hace, ¿no? Si documentar puede generar un poco de memoria sobre esos procesos, pues ahí también ya puede ser un documento que pueda recuperarse y hablar de un proceso en específico, en el momento en que el crimen autorizado sucedió en México, ¿no? En el momento que el pleito por el agua, o el momento en que las deportaciones estaban a todo lo que dar, que llevaban a la vida en la calle. Bueno, me parece que es como un gran logro acá. Y ya, con esto cierro, porque ya sé que vamos cerrando. Gracias, Juan Antonio. Marcela, ¿quisieras comentar algo sobre este último punto? Sí, yo más que hablar de comunidad, hablaría de la comunidad que deberíamos de hacer todos. Porque a mí lo que me sucedió con mis personajes es que la llegada fue muy sencilla, porque lo único que ellos tenían miedo era que en dónde se iba a ver, porque ellos temían por su vida, y no solo por la de ellos, sino por la de sus familiares que todavía están en México. Entonces, ese fue como el único tope con lo que yo me enfrenté, pero muy, muy rápidamente ellos mismos dijeron, no, tenemos que hablar de esto, porque son una comunidad yo también la palabra comunidad me causa un poco pero digamos son un conjunto de personas que nadie sabe de ellos, nadie sabe, porque lo que sucede es que cuando llegan a Estados Unidos son buscapapeles, aprovechadores, etcétera, o bad hombres, y cuando salen de México son traidores, ya se fueron, ya no están, entonces ya todo el mundo se olvidó de ellos, nadie quiere saber nada. Porque además nadie quiere saber nada de ellos, porque nadie quiere saber nada de esta historia, porque incomoda mucho y a la gente no le gusta escuchar esto, porque si tú escuchas y entiendes lo que está sucediendo, pues algo tienes que hacer, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Entonces no es como, no gusta mucho
escuchar esto. Eso por un lado, y yo lo que también ya para ir cerrando es que creo que todos tenemos, que si cambia una persona, claro, uno quiere cambiar el mundo, pero yo creo que con que algunas personas sepan lo que está pasando, ya eso es suficiente. El principio de un cambio es saber lo que está sucediendo, saber que eso está sucediendo, por lo menos, en cualquiera de los casos que ahora, de las 3 películas. Y lo que yo siento es que en estos tiempos y en tiempos de guerra, la memoria es resistencia, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, memoria. Y creo que es muy importante, y que claro, ¿no? Que yo me acuerdo una de las proyecciones, alguien me dijo, bueno, ¿y esto para qué va a servir? No sirve para nada, no va a cambiar nada, no, ¿de qué sirve? Y yo sí pienso que sirve porque por lo menos estar consciente de ellos. Ya después, si tú y tu conciencia deciden no hacer nada, bueno, eso ya es problema de cada quien. Pero sí pienso que la memoria, en tiempos de guerra, la memoria es resistencia, y eso es lo que hacemos. Completamente de acuerdo contigo, Marcela. Pues... Totalmente de acuerdo. Adriana salió momentáneamente. No sé si alguno de ustedes tenga algún otro comentario para cerrar. ¿Alguna otra cosa que se le haya quedado por ahí? Sí. Ya no terminamos de comentar la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que se refería a los espacios de exhibición. Y bueno, creo que estamos en un momento donde ya no es tan difícil llevar una película a un lugar, ¿no? Y creo que hay espacio para todos y para todo tipo, hay todo tipo de público hoy en día. Se están creando, la verdad, México tiene una cinematografía súper saludable, muchísimo mejor que otros países, ¿no? Y debemos de aprovechar esto, ¿no? Y debemos de aprovechar esto como cineastas peleando para que las películas se vean y se vean más, y lleguemos a todos los espacios de la República, en espacios culturales, como en cines comerciales, como en programas como este de cine, que si bien es muy atinado, no puede ser el único, ¿no? Tampoco. Y bueno, debemos de seguir eso, peleando por conseguir espacios, porque si en tiempos de guerra la memoria es un arma muy necesaria, el poder de la narrativa y el poder de contar una historia y de transmitirla es lo que hace que nos demos cuenta de cuáles son las problemáticas y, como dice Marcela, ¿no? Si queremos resolverlas o no queremos resolverlas y cómo queremos resolverlas, ¿no? Si es bien importante que las películas lleguen a su público. Debemos de pelear muchísimo por ello, no solo por hacerlas, sino porque se vean en los lugares correspondientes, ¿no? Así es, y creo que bueno, eso es parte de lo que desde Aquí se vino haciendo. Esperemos que cuando conozcamos cuáles sean las nuevas normalidades, esto se pueda seguir haciendo. Ahora tenemos la plataforma claramente de Filmin Latino, donde van a estar sus películas, y por esto esta charla, para que ustedes ya contaran la experiencia y para que pues dejaran picados a todos y a todas, para que ahora estén atentos con las películas. Muchas gracias por sus películas. Muchas gracias por sumarse a la charla. Realmente son sumamente importantes que se hagan las películas, pero como también estabas diciendo, Sergi, que se vean en todos los lugares posibles. Así que parte de estas charlas es esa difusión para que la gente también conozca las películas. Muchísimas gracias, fue un placer acompañarlos. Sergi, Carlos, Juan Antonio, Marcela y Fernanda dará el cierre esta noche. ¿Puedo decir una cosita rápido? Claro que sí. Claro, por supuesto. Quiero hacer un súper comercial. Yo no sé si todavía hay gente que está ahí, pero de verdad que estas películas valen muchísimo la pena. Las de las Bad Hombres y Laberinto Yoeme, y bueno, yo no puedo hablar bien de la mía, pero valen muchísimo la pena, y vale muchísimo la pena verlas. Y también, siguiendo un poco en lo que estaba diciendo Sergi, nos quejamos mucho de que hay mucho cine que no es nuestro en cartelera, pero en el momento en el que está nuestro cine
a disposición, pues creo que hay que verlo. Todos estos esfuerzos suman y todos estos esfuerzos son aplaudibles, pero creo que sí necesitamos que la gente vea las películas. Pues, Marcela tiene un peliculón también. Marcela no lo puede decir de su película, pero sí tiene un peliculón. Sí, peliculón. Y vale la pena verlo, lo mismo que Bad Hombres. Y no es por colegueo, es que las hemos visto este fin de semana cada quien las de los otros y estamos fascinados, ¿no? Porque justo eso, no solo nosotros necesitamos que nuestras pelis se vean, nosotros como espectadores también necesitamos ver las pelis. Exacto. Pues no sé si ahora sí cerrar, pues muchas gracias por la conversación y por sus documentales, por hacer documental, por contar estas historias, por compartirlas, por permitirnos proyectarlas en donde fueron filmadas también. Eso, como ya escuchamos toda esta hora, fue muy importante. Crear públicos, formarlos, alimentarlos constantemente es importante, como decían. Y pues como también mencionaba Adriana, este año no pudimos hacer las funciones presenciales por la nueva normalidad y la contingencia, pero tenemos el ciclo en la plataforma Filmin Latino, ya está activo con la primera película que es Tierra Mía, pero voy a dar las fechas específicas de sus documentales para que los que nos están escuchando puedan conectarse en ese momento. Bad Hombres va a estar a partir del 12 de junio, Laberinto Yoeme a partir del 26 de junio y El Guardián de la Memoria a partir del 19 de julio, completamente gratis las tres. Entonces invitamos a todos que se conecten a la plataforma Filmin Latino, que vean las películas, que las comenten, las compartan, es muy importante para que lleguen a otras personas y pues nada, agradecerles mucho a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gobierno de México.